Hola, hola amantes de las telenovelas turcas, bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estéis teniendo un día fantástico, lleno de energía y sobre todo, lleno de ganas de descubrir nuevas emociones. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que os va a encantar, porque involucra a una de las parejas más queridas de la televisión, Demet y Can. Si habéis leído bien, vamos a hablar de un giro inesperado, un momento de tensión que hace temblar los cimientos de la familia Can. Un mensaje que, según parece, lo cambiará todo. ¿Estáis listos para desentrañar este misterio? Pues preparaos porque vamos a analizar cada detalle, cada pista y cada posible interpretación de este explosivo momento. Antes de empezar, quiero recordaros que la mejor forma de no perderos ni un solo vídeo es suscribiéndoos al canal. Haced clic en el botón de suscripción y activad la campanita para recibir todas las notificaciones. No os arrepentiréis. Porque aquí siempre encontraréis las últimas novedades, los análisis más exhaustivos y por supuesto, mucho cariño y buena onda. Bien, ahora sí, pongámonos manos a la obra. Como sabéis, la relación entre Demet y Can ha sido una montaña rusa de emociones. Desde el flechazo inicial, pasando por los malentendidos, las separaciones temporales y las reconciliaciones apasionadas, hemos sido testigos de un amor que parecía capaz de superar cualquier obstáculo. Pero, ¿es realmente así? ¿Existe algún límite para el amor? ¿Hay secretos tan profundos que pueden destruir incluso las relaciones más sólidas? Estas son las preguntas que nos haremos hoy. El detonante de todo, al menos según lo que el título del vídeo sugiere, es un mensaje. Un mensaje dirigido a la familia Can que aparentemente destapa una verdad oculta, un secreto guardado durante mucho tiempo. Y claro, como suele suceder en las telenovelas, este mensaje llega en el peor momento posible, justo cuando Demet y Can parecían estar viviendo un periodo de paz y armonía. La luna de miel había terminado, sí, pero se estaban instalando en una rutina que, aunque carente de la chispa inicial, prometía estabilidad y un futuro juntos. Acababan de comprar una casa a las afueras de Estambul, un refugio lejos del bullicio de la ciudad, un lugar donde criar a sus futuros hijos. Todo parecía perfecto, un cuento de hadas moderno. Pero, ¿de qué podría tratarse este mensaje? Aquí es donde empieza la especulación y, por supuesto, donde entra en juego nuestra capacidad para analizar las pistas que nos han ido dando a lo largo de la trama. Podría ser, por ejemplo, la revelación de una conexión familiar desconocida. Quizás un miembro perdido de la familia Can regresa reclamando lo que cree que le pertenece. O tal vez el mensaje desvela un oscuro secreto del pasado, un evento traumático que la familia ha intentado enterrar. Pensemos en un hijo ilegítimo, un negocio turbio que salió mal, una traición familiar que provocó rencores profundos. La familia Can, a pesar de su aparente impecabilidad, siempre ha estado rodeada de un aura de misterio, de secretos a medias que se escondían tras sonrisas perfectas y cenas elegantes. La matriarca Azra Can siempre pareció tener algo que ocultar, una mirada sombría que contrastaba con su actitud afable. Otra posibilidad es que el mensaje esté relacionado con el trabajo de Can. Recordemos que Can es un hombre de negocios, un empresario con una trayectoria llena de éxitos, pero también de posibles enemigos. Quizás el mensaje revele una conspiración, un complot para hundir a Can y a su familia. O incluso podría ser una amenaza directa, una advertencia de alguien que busca venganza. Can, a pesar de su carisma, siempre ha sido un hombre implacable en los negocios, dispuesto a todo para conseguir sus objetivos. Esto inevitablemente le ha granjeado enemigos poderosos que no dudarían en atacarle donde más le duele, su familia. Rumores sobre competencia desleal, chantajes y acuerdos oscuros siempre han circulado en torno a sus empresas. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que el mensaje involucre a Demet. Tal vez el mensaje revela algo sobre su pasado, algo que ella ha mantenido oculto a Can. O quizás el mensaje está dirigido a ella, pero tiene consecuencias directas para la familia Can. Demet, a pesar de su apariencia dulce e inocente, también tiene un pasado que ha intentado dejar atrás. Su familia, sus antiguos romances, incluso sus aspiraciones profesionales antes de conocer a Can, son temas que rara vez menciona y que Can nunca ha indagado demasiado. Podría ser que este mensaje revele un capítulo oscuro de su pasado que amenaza con destruir su presente. En cualquier caso, lo que está claro es que este mensaje tiene el poder de cambiarlo todo. De poner a prueba la lealtad de los miembros de la familia Can, de sembrar la duda y la desconfianza, y sobre todo, de poner en peligro la relación entre Demet y Can.
Imaginen la escena, una cena familiar, todos reunidos en torno a la mesa, sonrisas falsas y conversaciones banales. De repente un sonido, una notificación. Azra Khan, la matriarca, mira su teléfono con el rostro pálido. Un silencio incómodo se apodera de la sala. Ella intenta disimular, pero su nerviosismo es evidente. Khan, con su instinto agudo, percibe el peligro. Demet, con su mirada observadora, analiza la situación con cautela. El mensaje ha llegado, y el mundo de los Khan está a punto de desmoronarse. Y aquí es donde entra en juego el título del vídeo, Demet explota. Tenía razón. Esta frase nos da una pista fundamental, Demet sabía algo. Sospechaba algo. Y este mensaje no hace más que confirmar sus sospechas. Pero, ¿de qué sospechaba Demet? ¿Qué secreto conocía ella que la familia Khan intentaba ocultar? Demet siempre ha tenido una intuición especial, una capacidad para percibir las mentiras y los secretos que se esconden tras las apariencias. A lo largo de su relación con Khan, ha notado pequeños detalles que la hacían sospechar, miradas furtivas, conversaciones a medias, silencios incómodos. Siempre sintió que la familia Khan no era tan perfecta como aparentaba, que algo oscuro se escondía tras la fachada de riqueza y poder. Aquí es donde podemos empezar a recordar pequeños detalles que quizás hayamos pasado por alto. ¿Recordáis aquella conversación tensa entre Demet y la madre de Khan? ¿O aquella mirada furtiva que Demet le dirigió a un miembro de la familia Khan durante una celebración familiar? ¿O incluso aquella pesadilla recurrente que atormentaba a Demet? Aquella conversación con Azra Khan, llena de indirectas y advertencias veladas, dejó una profunda huella en Demet. Azra, con su tono condescendiente, le insinuó que no pertenecía a su mundo, que nunca sería aceptada por la familia Khan. La mirada furtiva que Demet le dirigió al hermano de Khan, Emir, durante la fiesta de compromiso, revelaba una incomodidad evidente. Emir, con su actitud arrogante y sus comentarios sarcásticos, siempre la había hecho sentir fuera de lugar. Y aquella pesadilla, donde Demet veía una sombra amenazante que se cernía sobre Khan, siempre la dejaba con una sensación de angustia y presagio. Todos estos pequeños detalles podrían ser piezas de un rompecabezas que ahora, con la llegada de este mensaje, empieza a tomar forma. Demet, quizás sin saberlo conscientemente, sentía que algo no encajaba. Intuía que la familia Khan guardaba un secreto. Y ahora, con la revelación del mensaje, sus sospechas se confirman. Demet, con su agudeza mental, siempre ha sido capaz de conectar los puntos que otros no ven. Su intuición, combinada con su capacidad de observación, le permitía detectar las incongruencias y las mentiras que se escondían tras la fachada de la familia Khan. Ella presentía que algo terrible estaba por suceder, que un oscuro secreto estaba a punto de salir a la luz. ¿Pero por qué explota Demet? ¿Qué la lleva a reaccionar de forma tan intensa? Probablemente la explosión de Demet sea una mezcla de rabia, frustración y decepción. Rabia por haber sido engañada, por haber vivido en una mentira. Frustración por no haber podido descubrir la verdad antes. Y decepción por la actitud de la familia Khan, por su intento de ocultar la verdad a toda costa. Imaginen la escena, Demet con los ojos llenos de lágrimas, enfrentando a Khan y a su familia. Su voz, normalmente dulce y suave, ahora temblaba de rabia y frustración. Les reprocha su silencio, su hipocresía, su intento de mantenerla al margen de la verdad. Les acusa de haberla engañado, de haberla utilizado, de no confiar en ella. Su explosión es un grito desesperado, una liberación de toda la angustia y la incertidumbre que ha acumulado durante meses. Y es aquí donde radica el verdadero drama de esta situación. No se trata solo de un secreto revelado, sino de las consecuencias que este secreto tiene para la relación entre Demet y Khan. ¿Será capaz Khan de comprender la reacción de Demet? ¿Podrá perdonar la familia Khan su intento de ocultar la verdad? ¿Podrá su amor superar este nuevo obstáculo? ¿Será Khan capaz de elegir entre su familia y el amor de su vida? ¿Estará dispuesto a enfrentarse a su familia para proteger a Demet? ¿Podrá Demet superar la traición y volver a confiar en Khan y en su familia? ¿O el secreto revelado será demasiado grande para ser perdonado? Estas son las preguntas que nos mantendrán en vilo durante los próximos capítulos. Y estoy seguro de que la trama nos deparará muchas sorpresas y giros inesperados. Tal vez descubramos que el secreto está relacionado con el padre de Khan, un hombre que siempre ha sido una figura ausente en su vida.
O quizás el mensaje revele una conexión inesperada entre Demet y la familia Khan, un parentesco lejano que podría cambiarlo todo. O incluso podríamos descubrir que la persona que envió el mensaje tiene motivos ocultos, un plan para destruir a la familia Khan desde dentro. Pero una cosa es segura, la relación entre Demet y Khan nunca volverá a ser la misma. La confianza, que era el pilar fundamental de su amor, se ha visto profundamente afectada. La duda y la desconfianza se han instalado en su relación, creando una barrera difícil de superar. Demet tendrá que decidir si está dispuesta a luchar por su amor, a perdonar la traición y a reconstruir la confianza. Khan tendrá que demostrar que está dispuesto a todo para proteger a Demet y para mantener su amor vivo. Ahora bien, teniendo en cuenta todo lo que hemos analizado, me gustaría que vosotros, mi querida audiencia, me contarais vuestras teorías. ¿Qué pensáis que dice el mensaje? ¿Qué secreto oculta la familia Khan? ¿Cómo creéis que reaccionará Khan ante la explosión de Demet? ¿Qué papel jugará Azra Khan en todo esto? ¿Será ella la que revele el secreto o intentará seguir ocultándolo? ¿Y qué pasará con Emir, el hermano de Khan? ¿Se aliará con Demet para descubrir la verdad o seguirá protegiendo a su familia? Dejad vuestros comentarios abajo, me encanta leer vuestras opiniones. Y no tengáis miedo de especular, en las telenovelas todo es posible. Además, quiero recordaros que estaré atento a vuestros comentarios y que intentaré responder a todas vuestras preguntas. Me encanta interactuar con vosotros y conocer vuestras opiniones. Así que no dudéis en participar, vuestra voz es muy importante para mí. Y por último, pero no menos importante, quiero agradeceros de corazón por haberme acompañado en este análisis. Espero que os haya gustado el vídeo y que os haya resultado interesante. En resumen, hemos explorado el detonante de un gran conflicto, un mensaje dirigido a la familia Khan que revela un secreto oculto. Hemos analizado las posibles interpretaciones de este mensaje y el impacto que tiene en la relación entre Demet y Khan. Y hemos visto cómo Demet, sintiéndose traicionada, explota al ver confirmadas sus sospechas. Hemos profundizado en los detalles que podrían haberle dado a Demet la intuición de que algo andaba mal y cómo este evento pone a prueba la fortaleza de su relación con Khan y la lealtad dentro de la familia Khan. Gracias de nuevo por ver el vídeo. Espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Y ahora, la parte más importante, necesito vuestra ayuda. Dejad vuestros comentarios abajo con vuestras teorías, opiniones y predicciones sobre lo que va a suceder. Me encanta saber qué pensáis. Y por supuesto, no olvidéis darle un buen me gusta al vídeo si os ha gustado, compartirlo con vuestros amigos amantes de las telenovelas turcas y, lo más importante, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Activad la campanita para no perderos ningún vídeo nuevo. Prometo seguir trayendo contenido interesante, análisis exhaustivos y mucho cariño para todos vosotros. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.